Nuestra sociedad está atravesando por un momento de grandes cambios y nuevas prioridades. Un momento que nos obliga a cuestionar lo que hacemos, preparándonos para los desafíos del futuro. El mundo de hoy nos pide ser proactivos, colaborar entre nosotros y sumar esfuerzos que generen un impacto positivo. En Better no estamos al margen de ello. Actuamos con dinamismo y anticipación, siempre listos para responder a las necesidades de nuestros clientes y ser más sostenibles. La tecnología, el planeta y las personas son nuestro tridente que nos permite conseguir mejores resultados. Colaborando de forma integral con nuestros clientes, compartiéndoles conocimiento y experiencia para contribuir a su desarrollo sostenible. Better. Impulsando tu desarrollo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Eliseo Rojas, soy consultor comercial y Product Manager en Better y moderador de este webinar, en el que nuestra consultora, fiel a su compromiso con el desarrollo sostenible de muchas empresas y organizaciones, el cuidado del medio ambiente y las personas, queremos abordar la importancia de la huella hídrica como herramienta para medir y actuar según la norma ISO 14046, siendo el agua dulce el sexto de los 9 límites planetarios. Mientras se van conectando los demás asistentes, quiero contarles que Better es una consultora de profesionales expertos en asesoría ambiental y prevención de riesgos que en 18 años de existencia nos hemos destacado por ser un apoyo sólido y confiable para las empresas y organizaciones que buscan alcanzar la sostenibilidad en un mundo en constante transformación. Esto lo hacemos mediante el desarrollo consciente y responsable de un escenario en el que el impacto que generan en el medio ambiente y las comunidades es cada vez más notorio, y para lograrlo buscan un apoyo que les brinde experiencia, tecnología y entrenamiento mediante capacitaciones. Para adentrarnos en el tema que hoy nos convoca, contamos con dos expertos en este tema, quienes presentarán los distintos impactos que se pueden generar por un consumo irresponsable y contaminación de los recursos hídricos que afectan directa e indirectamente la salud humana y el ecosistema, detallando el papel fundamental que tiene la huella hídrica como herramienta para hacer frente a esta problemática según la normativa ISO 14046. Asimismo, nos mostrarán cómo la herramienta tecnológica BioK puede agilizar procesos e impulsar a sus organizaciones hacia la sostenibilidad. ¿Ya? Uno de nuestros relatores del día de hoy es Nicolás de Tife. Él es bioingeniero, especialista en el cálculo de huella hídrica y de carbono. Bienvenido, Nicolás. Gracias por acompañarnos hoy en este encuentro. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Ya? Entonces, también contamos con nuestra Product Manager de temas de BioK en Better. Ella es Cristel Vázquez, es consultora comercial en sustentabilidad e ingeniera agrónomo con más de 7 años de experiencia en la venta de servicios medioambientales, salud y seguridad laboral. Actualmente está a cargo de buscar soluciones sustentables en su cartera de clientes, asegurando la calidad, las buenas prácticas y los resultados esperados para cada proyecto. Bienvenida, Cristel. Muchas gracias, Eliseo. Bienvenido a todos los participantes, a los que se están uniendo, y esperamos que disfruten mucho de esta actividad. Gracias. Bueno, los dejo a continuación entonces con Nicolás para que comience con su bloque. Perfecto, muchas gracias, Eliseo. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Aquí viene la presentación. Entonces, como se mencionó el día de hoy, la idea es presentar ese concepto interesante de los límites planetarios y también aprovechar de introducir esa herramienta muy interesante que es la huella hídrica. Lo primero, ese modelo, de repente escucharon hablar, ¿no?, de esos límites planetarios. Es un modelo que se presenta cada vez más, porque en un diagrama se puede ver más o menos en qué estado estamos con, digamos, 9 límites planetarios. Y en ese gráfico, para entenderlo, este círculo verde que está en el centro
es la zona donde deberíamos estar para asegurar la sobrevivencia de los seres humanos. Y como ven, tenemos bastantes colores naranjas, rojas, que expresa que estamos por muchos límites ya fuera de esa zona segura. Y eso, por ejemplo, es el caso del cambio climático, ¿no? Es uno de los límites que hablamos más, ¿no? Por las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también tenemos otros límites como la integridad de la biosfera, o mejor dicho, la extinción masiva de las especies terrestres, que como ven es realmente crítica, ¿no? Y es importante destacar que eso no tiene nada que ver con el cambio climático, ¿no? Tiene que ver realmente con las actividades humanas de deforestación, de sobreexplotación de los ecosistemas. Entonces es un límite que se escucha poco hablar, pero que tiene toda su importancia. También tenemos el tema del cambio de uso de suelo, ¿no? Por la urbanización masiva, la agricultura intensiva, etc. Tenemos igualmente todo lo que se llama nuevas entidades que descargamos en el medio ambiente, ¿no? Puede ser microplásticos, pesticidas, nuevos viruses como el COVID, ¿no? Y eso se va acentuando con el cambio climático y con la deforestación que provoca la liberación de nuevas bacterias y nuevos viruses. También tenemos el tema de la descarga de nutrientes, ¿no? Principalmente por las actividades agrícolas, ¿no? En particular con el fósforo y nitrógeno, que provoca perturbaciones en los medios acuáticos, ¿no? Como por ejemplo el lago Titicaca es un ejemplo triste de eso, ¿no? La descarga excesiva de nutrientes provoca el desarrollo de algas y que obviamente va a perturbar todo el ecosistema. El tema de los océanos, la acidificación de los océanos, ahí todavía estamos en la zona segura, pero como ven estamos bastante cerca del límite ya de seguridad. Y esa acidificación proviene del hecho que el océano también es un gran regulador de la concentración de CO2. ¿No? Va a absorber una parte del CO2 que se transforma en ácido carbónico y eso provoca la acidez del océano y todas las consecuencias que puede haber. El tema de los aerosoles todavía es algo que se está modelizando, no voy a entrar en detalle. La capa de ozono, ahí tenemos, digamos, un punto positivo de acciones que tuvimos en los años 80 de prohibir esos gases que provocaba el hueco en la capa de ozono y pudimos resolver ese límite y volver dentro de la zona de seguridad. Y ahorita llegamos en el tema que nos interesa, que es el agua fresca, el agua dulce. Y antes se consideraba que estábamos todavía en zona segura, considerando solamente lo que llamaban el blue water o el agua azul, que corresponde al agua superficiales y a las aguas subterráneas. Pero desde hace poco el modelo fue cambiando y se cambió el nombre por cambio de uso de agua dulce y se ha introducido el concepto de agua verde, ¿no? Entonces el agua verde en realidad era un concepto poco estudiado porque corresponde a la humedad de los suelos, corresponde a las precipitaciones y corresponde a las evaporaciones o evapotranspiración si hablamos de las plantas. Y ese concepto, obviamente, como puede entender, la humedad del suelo, por ejemplo, es difícil de modelar, ¿no? Y recién desde 2022 se pudo hacer diferentes modelos matemáticos y poner evidencia que estamos ya en una situación crítica y que esa agua verde obviamente va a interactuar con los flujos de aguas azules y afectar los stocks de agua, como ven acá en el gráfico, ¿no? Tanto de agua superficial y agua subterránea.
Y la humedad del suelo es particular porque tiene una influencia directa, o sea, las actividades humanas tienen una influencia directa sobre la humedad de los suelos, en particular con la deforestación, la urbanización, la agricultura intensiva, y va a impactar obviamente toda la dinámica ecológica, climática, bioquímica, hidrológica, ¿no? En particular, obviamente entenderán que si no hay suficiente agua en los suelos, no hay un crecimiento adecuado de las plantas y el agua, como saben, es un elemento esencial para la fotosíntesis, ¿no? Que permite a la planta secuestrar el CO2 para fabricar carbohidratos y descargar oxígeno, ¿no? Entonces ahí es un ejemplo de impacto de la falta de humedad en el suelo sobre la secuestración de carbono en las plantas y en los suelos. Y se ha podido concluir que como dice acá, las tierras están más secas que nunca desde la época preindustrial. Ahora aquí ese gráfico, como ven, es bastante complejo, pero es interesante porque van a ver acá un modelo que expresa el agua según 5 reservorios. Primero tenemos el agua de los suelos, el agua superficial, el agua subterránea, el agua congelada y el agua atmosférica. Y todas esas flechitas que ven, que va de un lado a otro, son las diferentes interacciones que tienen esos reservorios de agua con los límites planetarios que les enseñé anteriormente. Pero no vamos a entrar, no tenemos el tiempo de entrar en detalle de cada interacción, pero lo que quiero enseñar con ese gráfico es la complejidad y las interacciones que tiene cada límite planetario con otros límites, y aquí tomo el ejemplo solamente del agua. Y obviamente el agua aquí va a tener diferentes funciones, ¿no? La leyenda, van a ver esas diferentes flechas de colores, va a expresar, por ejemplo, la función del agua sobre la regulación del clima, sobre la ecología, sobre obviamente los stocks, los almacenamientos de agua y todo el tema de transporte, que sea de nutrientes o de carbono o pesticidas, etcétera, etcétera. Y para entender un poco mejor, tengo ese gráfico un poco más simplificado y voy a tomar algunos ejemplos de funciones del agua, ¿no? Por ejemplo, el agua atmosférica obviamente va a tener una regulación, como dice acá, hidroclimática por la evapotranspiración y las precipitaciones, y también una regulación hidroecológica con las precipitaciones, ¿no? Eso permite una estabilidad del patrón climático y también lo que se dice permite una estabilidad del acoplamiento tierra-atmósfera y obviamente un mantenimiento de la biodiversidad con las precipitaciones. Ahora, por ejemplo, esa estabilidad de acoplamiento tierra-atmósfera, no sé si escucharon hablar hace poco de las inundaciones que hubo en Dubái, donde cayó creo que en 2 días el equivalente de un año de precipitaciones. Eso es un perfecto, digamos, ejemplo de la influencia de diferentes factores que provocó ese fenómeno extremo. Y lo que pasó es un fenómeno que se llama gota fría, que es una masa de aire frío que pasó encima de una masa de aire caliente y húmedo y provocó en poco tiempo una caída fuerte de precipitaciones. Y eso es debido a varios factores. Uno de ellos, obviamente, es el cambio climático, porque el aumento de la temperatura hace que la atmósfera, ese reservorio de agua específico, puede contener cada vez más vapor de agua. Si me acuerdo bien, por grado de subida de temperatura promedio planetaria, la atmósfera puede contener 7% más de vapor de agua, y entonces la probabilidad de tener esas precipitaciones fuertes van aumentando con el tiempo.
Además, obviamente, tenemos estas perturbaciones climáticas que hizo que hubo esas tormentas tremendas en Dubái. Y también hubo un efecto del cambio de suelo, ¿no? Como saben, Dubái es una ciudad totalmente artificial que ha sido creada gracias a la riqueza de petróleo. Y ese ecosistema de Dubái es un ecosistema desértico que no está hecho para recibir tanta vida, tanta actividad humana, ni tampoco tanta agua. Entonces, por eso tuvimos ese evento extremo de inundaciones. Y además, en Dubái estaban experimentando tecnologías para provocar precipitaciones, inyectando partículas en las nubes para provocar esas precipitaciones. Entonces, todos esos factores hizo que tuvimos ese evento extremo y eso se explica por los diferentes factores que mencioné. Y por eso tuvimos no sé si vieron esas imágenes de gente haciendo jet ski en las calles de Dubái, ¿no? Que realmente es algo totalmente alucinante, ¿no? Entonces aquí un pequeño ejemplo de las interacciones con diferentes límites planetarios. Obviamente tenemos la humedad del suelo, ¿no? Como les dije, la humedad del suelo permite, como ven acá en el gráfico, el carbon uptake, ¿no? La humedad es directamente vinculada con la fotosíntesis, que permite a las plantas de secuestrar el CO2 de la atmósfera. Y obviamente todo el tema de agua superficial y subterránea, que permite obviamente asegurar la biodiversidad, en particular la biodiversidad acuática. Así, una límite planetario adicional, o sea, siguiendo con el tema del agua, la importancia del agua congelada, ¿no? Que es otro reservorio importante y que tiene una regulación un poco menos intuitivas. Por ejemplo, bueno, la primera es la más conocida, ¿no? El deshielo que provoca el calentamiento global tiene un efecto sobre los niveles del mar. No sabemos que en el futuro los niveles de los océanos van a ir subiendo, pero además tenemos un efecto un poco especial de que esas capas de hielo permite la reflexión de la radiación solar, ¿no? Entonces permiten limitar un poco el calentamiento de la Tierra, ¿no? Por esa reflexión de la radiación solar hacia el espacio. Y además, si vamos más allá que las aguas congeladas, tenemos esos suelos congelados, que eran congelados de manera permanente, como en Siberia, en Rusia, que se llama los permafrost. Esos suelos también se van descongelando, derritiendo, y van a provocar la descarga de gases de efecto invernadero. O sea que en el suelo tenemos carbono, tenemos metano, y esos gases se están liberando que provocan aún más el efecto del cambio climático. Y ahí tenemos lo que se llama un bucle de retroalimentación. O sea que el deshielo hace que tenemos menos reflexión de radiación solar hacia el espacio. Entonces la Tierra se calienta cada vez más. Y el hecho que se calienta cada vez más, tenemos un deshielo cada vez más importante, ¿no? de la capa de hielo. Entonces tenemos lo que se llama bucle de retroalimentación, que hace que los efectos del cambio climático están pasando mucho más rápido de lo que se habían previsto, ¿no? Entonces ahí quería enseñarles, ¿no? ese concepto de límite planetario. Y como ven, nuestro problema, entre comillas, no se limita al cambio climático, no se limita al agua, se limita a las interacciones de esos nuevos límites que tenemos que considerar en su conjunto, ¿no? Y solamente con el tema del agua ven la complejidad que hay con las interacciones de esos límites. Y ahorita vamos a hablar un poco más de la huella hídrica, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de la huella hídrica? Es calcular un indicador ambiental, porque saben que para actuar, ¿no? Para redactar un proyecto por ejemplo, de eficiencia hídrica, se necesita medir
se necesita cuantificar, ¿no? Entonces ahí vamos a tener dos principales herramientas. Primero, la Water Footprint Network y segundo, la ISO 14046. Bueno, yo me voy a enfocar un poco más en la 46, pero brevemente les voy a explicar la diferencia entre los dos. La Water Footprint, cuando hablamos de Water Footprint, se utiliza el término de huella hídrica, y cuando hablamos de 46, se habla de huella de agua. Eso en la teoría, pero en la práctica se utilizan ambos términos, ¿no? Por razones de costumbres. El Water Footprint tiene un enfoque más volumétrico, ¿no? Seguramente escucharon el tema de la huella azul, de la huella verde y de la huella gris, ¿no? La ISO va un poco más allá, ¿no? También tiene un enfoque volumétrico, pero tiene también diferentes indicadores de impactos, que vamos a ver más adelante. La Water Footprint se utiliza más para análisis macro a nivel de un país, de una ciudad, de una cuenca hidrográfica, y la ISO es más a nivel de una empresa, ¿no? A nivel de un análisis organizacional o a nivel de un producto, de la producción de un producto o servicio. Ahora aquí es importante distinguir un poco la diferencia entre huella de carbono y huella de agua, porque a veces hay confusión. Y ahí viene la importancia de la escala, ¿no? Por ejemplo, si tomo la escala grande a nivel de la Tierra, pues la cantidad de agua que tenemos en la Tierra es exactamente igual a la época de los dinosaurios, ¿no? Exactamente igual. Ahí hablo obviamente de agua salada y agua dulce, ¿no? El agua como H2O. Pero cuando hablamos de escala local, ¿no? Ahí se puede entender que, por ejemplo, mi impacto cuando consumo un metro cúbico de agua, por ejemplo, en el desierto de Atacama, no va a tener las mismas consecuencias que el mismo consumo, por ejemplo, en la Patagonia chilena, ¿no? Por sentido común, uno puede entender que obviamente las condiciones hídricas son distintas y que en este caso mis impactos van a ser distintos. Y ahí se marca la gran diferencia con la huella de carbono, que no hay sistema de compensación de huella hídrica. A veces pueden escuchar ese término, pero por el ejemplo que acabo de dar, no se puede compensar, ¿no? En un sobreconsumo en una zona geográfica por una baja de consumo en otra zona geográfica, ¿no? Porque no tenemos un impacto global, al igual que la huella de carbono, que refleja el impacto global sobre el calentamiento, ¿no? Eso es una primera diferencia muy importante. Y la otra es que la huella hídrica es un indicador de múltiples impactos. Vamos a ver más adelante diferentes ejemplos. Al contrario de la huella de carbono, que es un indicador de monoimpacto, ¿no? Si manejan un poco el tema de huella de carbono, saben que el resultado final de un análisis de carbono se expresa en toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Es nuestro único indicador que nos permite sacar conclusiones. Huella hídrica, vamos a tener multitudes de resultados. Por eso la ISO 14046 utiliza con preferencia el término de perfil de la huella de agua, porque expresa el resultado de diferentes indicadores de impactos. Ahora, para explicarles un poco esos tipos de impactos, podemos diferenciar dos grandes categorías de impactos. Primero, impacto por cantidad. Significa por el consumo que yo tengo o como empresa tengo sobre los recursos hídricos, y también por calidad, o sea, por la contaminación, por la descarga de efluentes, de contaminantes que yo estoy botando con mis efluentes. Y es importante definir bien el consumo, porque también ahí hay un poco de confusión, ¿no? A veces la gente se confunde entre consumo de agua, uso de agua, extracción de agua, ¿no? Son tres términos distintos. Cuando hablamos de consumo, es el agua, como dice acá, que ha sido extraída de la cuenca hidrográfica, ¿no? La cuenca hidrográfica generalmente es la unidad geográfica que se toma como referencia cuando hacemos un estudio de huella hídrica.
Y el consumo de agua es todo el agua que sale de esa cuenca, ¿no? Entonces el agua puede salir por evaporación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una mina que tiene sus tanques de relaves, pues el agua que se pierde por evaporación se considera como consumida. Si consideramos un sector agrícola, como por ejemplo los cultivos de naranjas en O'Higgins, pues las plantas evapotranspiran, ¿no? Hay pérdida de agua también a ese nivel. También se puede perder por incorporación de un producto, ¿no? La misma naranja obviamente contiene agua, y esas naranjas las vamos a exportar, entonces estamos exportando agua fuera de la cuenca, entonces se considera como consumida. Almacenada, perdón, ¿no? Por ejemplo, si la empresa, la mina tiene tanques de agua, pues esa agua está almacenada y no está disponible para otro uso, entonces se considera como consumida. O trasvasada de cuenca a otra cuenca, o vertida al mar, ¿no? Vertida al mar es típico de las ciudades costeras, ¿no? Por ejemplo, como Antofagasta, ¿no? Que tiene ese miso submarino que descarga sus efluentes hacia el mar. Entonces el agua va hacia el mar y ya no está disponible para otro uso, entonces se considera como, como consumida. Entonces, esos son los dos tipos de impactos que la huella hídrica nos permite medir. Y dentro de esas dos familias de impactos podemos considerar tres categorías. Y para explicar mejor voy a tomar un ejemplo de una mina. Primero tenemos datos, lo que se llama de inventario, ¿no? Son los datos que yo manejo como empresa o que yo recibo de la empresa, ¿no? Para calcular mi huella hídrica. Y puede ser, por ejemplo, perdón, la cantidad de mercurio descargado en los efluentes. Tengo esa información, tantos kilos de mercurio que la empresa descarga en un año en los efluentes. Eso es un primer indicador de inventario. Después, obviamente, tengo que cuantificar el impacto que tiene ese mercurio, por ejemplo, sobre la salud humana. Entonces ahí tengo, perdón, otro nivel de indicadores que se llama de punto medio, ¿no? Que me va a expresar el efecto directo que tiene ese mercurio, por ejemplo, sobre la toxicidad carcinogénica humana. Y ahí lo voy a expresar en kilo de sustancias tóxicas tomada como referencia. Vamos a ver un ejemplo justo después. Y es más o menos la misma idea que la huella de carbono, ¿no? Tengo diferentes gases de efecto invernadero que tienen un potencial de calentamiento global distintos, pero al final tomo todos esos gases y los expreso en toneladas de CO2 equivalente. Aquí es lo mismo con la toxicidad. Tengo diferentes moléculas tóxicas, plomo, mercurio, arsénico, y todas esas toxicidades distintas las voy a expresar en una sola unidad de toxicidad para poder comparar, ¿no? Para poder expresar mi toxicidad final. Y al final, como lo dice, tengo aquí el punto final que me expresa realmente el impacto, ¿no? De esta toxicidad, por ejemplo, sobre la salud humana. Y eso se llama, se expresa en años de vida humana perdidas por muerte prematura y los años vividos con discapacidad, ¿no? Es una medición, digamos, concreta del efecto a mediano o largo plazo de la descarga de mercurio. Y voy a terminar con una última lámina. Voy a proyectar un ejemplo de cálculo que se realiza con bases de datos. Obviamente todo lo que le acabo de explicar, ¿no? Para poder sacar esos indicadores de toxicidad, en este caso, se necesita bases de datos, que se llaman bases de datos de inventarios, ¿no? Que están disponibles, que en la mayoría de los casos necesitan licencias. También se necesitan metodologías de cálculo, ¿no? Hay diferentes metodologías de cálculo que son algoritmos que nos permiten sacar, cruzar toda esa información y sacar ese tipo de indicadores.
Y para todo eso se necesita también un software específico de análisis de ciclo de vida que nos permita realizar, combinar las bases de datos, las metodologías de cálculos y sacar indicadores. Por ejemplo, aquí, con el punto medio, el midpoint, puedo sacar esos tipos de indicadores. Obviamente van a haber una gran cantidad de indicadores, tanto de calentamiento global, tanto de degradación de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Pero si me intereso al tema del agua específicamente, voy a tener, por ejemplo, un primer indicador de agua consumida. Lo bueno acá es que voy a tener agua consumida de manera directa e indirecta. Entonces, eso también es un concepto importante. Directo, si tomo la mina, por ejemplo, que pierde evaporación a nivel de sus lagunas, eso es un consumo directo. El consumo indirecto sería, por ejemplo, debido al consumo de energía eléctrica. La mina saca energía eléctrica de la red interconectada chilena y, por ejemplo, para producir la energía eléctrica en las centrales térmicas se necesita agua de enfriamiento. Entonces, agua de enfriamiento se evapora, se considera como consumida y eso también está incluido en este indicador. Además, voy a tener diferentes impactos, ¿no? Como les mencioné, el exceso de nutrientes en el agua dulce, como el lago Titicaca, ¿no? Que se llama eutrofización, eso es el término, digamos, exacto, cuando hablamos de sobre exceso de nutrientes en un medio acuático, ¿no? Tanto en agua dulce como en agua marina, y también todo el tema de la ecotoxicidad. Por ejemplo, como les mencioné, el mercurio, que va a tener impactos de toxicidad sobre el medio terrestre, sobre el agua dulce, sobre el agua marina. Y ahí ven esa unidad, ¿no? DCB, que es una molécula, el diclorobenceno, que es una molécula que por X razones se eligió como referencia para expresar la toxicidad, ¿no? Y como les mencioné también, además de la toxicidad sobre el medio ambiente, expresar la toxicidad sobre la salud humana, ¿no? Y por ejemplo acá hablan de toxicidad carcinogénica y no carcinogénica. Entonces eso es el punto medio, es el efecto directo que tengo, si tomo el ejemplo de mi mina de oro, del mercurio, sobre el ambiente y sobre la salud humana y sobre el consumo de agua. Después voy a expresar esos indicadores en indicadores de punto final. Como por ejemplo, el consumo de agua aquí abajo se va a expresar en impacto sobre la salud humana, ¿no? Con el DALY, que es el Disability Adjusted Life Year, ¿no? Que como les mencioné, las pérdidas de año de vida por muerte prematura y discapacidad. Y también voy a tener impacto de mi consumo sobre el ecosistema terrestre y acuático, y eso se expresa en species per year, ¿no? Es el potencial que yo tengo por mi consumo de provocar la extinción de especies locales, ¿no? Bueno, también puedo poner en evidencia la reaparición de especies, ¿no? Estos indicadores también pueden expresar cosas positivas, ¿no? de acciones que mi empresa está tomando. Y además, ¿no? Todo el tema de la eutrofización, de la ecotoxicidad, ¿no? Tengo esas mismas unidades, ¿no? de potencial de pérdida o recuperación de especies, y lo mismo con la salud humana, en este caso la toxicidad carcinogénica sobre los años de vida perdida por muerte prematura. Y el interés de todo eso es que al final voy a tener ese tipo de resultados. Por ejemplo, mi mina, si hablo de mi mina de oro, en términos de agua, voy a tener un impacto sobre la salud humana, ¿no? Expresado en tantos años de vida perdidas, y sobre el ecosistema, ¿no? El potencial que yo tengo de provocar la desaparición de especies. Y el tercero no va a entrar en detalle, pero también permite expresar, digamos,
la rarefacción de los recursos, en particular de los minerales, y eso se expresa en sobrecosto de extracción. Pero bueno, eso es otro indicador que sale un poco del tema de acá. ¿No? Entonces, por resumir, un poco hemos visto esos límites planetarios, vemos que tenemos el cambio climático, tenemos el agua, tenemos la biodiversidad, vemos que hay interacción entre esos límites planetarios. Lo hemos visto con el agua, no solamente con el agua, hay interacciones con los 9 límites planetarios, que es importante la escala, ¿no? Y eso es la gran diferencia con la huella de carbono. Huella de carbono, impacto global; huella de agua, impacto local. Ese impacto local hace que la huella de agua es un poco más compleja, en este sentido que para expresar los impactos locales se necesita varios indicadores de impactos, como por ejemplo aquí un ejemplo. Listo, espero que ha sido de su interés y obviamente va a haber la manera de hacer consultas que obviamente vamos a responder con mucho gusto. Listo, entonces dejo la palabra al siguiente. Sí. Muchas gracias, Nicolás, por la importante información que nos entregaste. Les reiteramos a los asistentes que en el panel de control está la sección de preguntas, donde nos pueden dejar sus preguntas por escrito, y al finalizar este webinar las vamos a leer y las vamos a responder con los especialistas. Entonces, ahora vamos con Cristel Vázquez, que nos va a mostrar la plataforma BioCase. BioCase es una suite de soluciones para la sostenibilidad que ayudan a las organizaciones y sus cadenas de valor a gestionar de forma más ágil, amigable y rápida sus normativas sectoriales, como también a sus procesos de descarbonización, gestión de residuos y reportes ESG. Adelante, Cristel, te dejamos a continuación. Muchas gracias, Eliseo. Bueno, gracias a Nicolás también por su exposición. Quiero aprovechar la instancia de poder conversar de otra huella que también es importante para las empresas y para las personas, que es la huella de carbono. BioCase tiene una plataforma para que las empresas puedan calcular de manera mensual o anual su huella de carbono. Vamos a compartir la pantalla para hacer un recorrido brevemente de la plataforma, y podemos ahí mostrarles las características que tiene. No sé si me pueden confirmar si están viendo mi pantalla. Gracias. Bueno, BioCase tiene varias soluciones para el tema de medio ambiente. Aquí podemos revisar ahí rápidamente requisitos legales, huella de carbono, gestión de residuos, gestión de ESG. Y con respecto a la plataforma de BioCase Huella de Carbono, tiene diferentes características. Uno es poder tener una herramienta digital que permita a las empresas calcular su huella de carbono mensual o anualmente, tener esta base de datos actualizadas permanentemente, dar un paso de lo que se hace hoy día, por ejemplo, en planillas Excel de manera digital, y tener toda la información en un solo lugar. Aquí vamos a acceder y hacer un recorrido de las principales características de la plataforma. Aquí vamos a ver, bueno, tiene diferentes módulos la plataforma de BioCase. Tiene un panel de control que permite a ustedes poder visualizar la información que tengan dentro de la plataforma. Les va a mostrar las emisiones por alcance o categoría, con alcance 1, alcance 2 y alcance 3, y también su homología de categorías para que también lo puedan revisar. Ahí van a ver qué tipos de alcances tienen cada uno, la descripción. En este panel de control también van a poder ver las emisiones por gases de efecto invernadero que tengan dentro de la empresa, y además las fuentes con más emisiones dentro del cálculo que ustedes realizan dentro de la plataforma. Tenemos un gráfico también que va a mostrar la distribución de las emisiones por alcance y categoría. Ahí, por ejemplo, en estos cálculos tengo
las mayores de categoría 1 y categoría 3 en esta medición. Y este gráfico que muestra las emisiones calculadas y simuladas. Una característica también de BioK es que ustedes pueden hacer simulaciones que le permiten poder trabajar diferentes escenarios, procesos o actividades dentro de la organización y ver cómo estos cambios puedan impactar en sus emisiones. Previamente, obviamente, a invertir o hacer modificaciones dentro de la empresa que sean importantes a considerar. La plataforma, bueno, muestra los espacios de trabajo. Ustedes pueden hacer cálculos de diferentes instalaciones o hacer un cálculo de manera corporativa. Ahí les va a indicar la fecha de inicio y término de una medición. Pueden hacer, como comenté antes, anual o mensual. Y para hacer el cálculo, ustedes van al módulo de Mi Huella de Carbono. Ahí les va a mostrar el historial de cálculos que tengan dentro de la plataforma y también el historial de simulaciones. Para crear un cálculo, ustedes pinchan aquí en este botón y por defecto les va a pedir un nombre, desde el cálculo que quieran realizar, año y meses que van a hacer un cálculo mensual. Por defecto se va a cargar las principales gases del protocolo de Kioto, que son los que están acá, y de manera manual ustedes pueden ir incorporando los HFC y PFC que también quieran incluir dentro de la plataforma. Como son varios de los otros gases, se da la opción de hacerlo de manera manual. Yo voy a crear mi cálculo y voy a tener la información dentro de la plataforma. Vamos a poner el detalle. Aquí tengo los gases que se cargaron de manera por defecto, los estándares que está utilizando la plataforma. Esto lo pueden personalizar y también agregando otros gases y ir agregando las fuentes. Esto hay una fuente que ya una información que ya está precargada de acuerdo a lo que necesiten los clientes, o también pueden crear una fuente de la misma plataforma o ayudarse con Artemisa, que es una inteligencia artificial que los asiste con la creación de la fuente. Cuando yo voy creando este cálculo, la información que se presenta es la fuente que tengo dentro de la plataforma, el nivel de actividad, el gas de efecto invernadero, si es que hay un factor de emisión, y me va a indicar el subtotal y total de la medición. Yo lo único que tengo que incorporar dentro de la plataforma es mi nivel de actividad. Esa información la voy incorporando de la plataforma y automáticamente me va dando los resultados. Aquí volvemos a mi huella de carbono. Y además de este módulo de huella de carbono, tenemos un módulo de mi organización que muestra las variables de la organización, que permiten analizar la intensidad de las emisiones de su organización con respecto a su tamaño o productividad. También tenemos los espacios de trabajo, si es que quiero trabajar diferentes espacios y diferentes mediciones. Y también va a quedar un registro de todas las fuentes que voy creando y armando dentro de la plataforma. Entonces, yo tengo las fuentes, los factores de emisión se van a ir actualizando también permanentemente en la plataforma, entonces puedo hacer mucho más fácil y importante las mediciones en mi empresa. Además de la información que vemos acá, BioK crea un informe de los resultados de la huella de carbono, que quiero mostrarles a continuación, que es que va indicando todos los resultados que voy generando de este cálculo. Se genera ahí la fecha que hice el informe, que lo elaboró, y el detalle de la información o lo que contiene el informe va a indicar la descripción general, la descripción de la organización, límites o exclusiones, los resultados de la medición, conclusiones, los anexos que son todas las bases, los factores utilizados, y después finalmente los resultados por espacio de trabajo si es que tengo varias instalaciones que hice el cálculo de la huella de carbono. Eso es un poco brevemente la presentación de BioK para la huella de carbono. Quiero invitar, bueno, todas las personas que quieran profundizar en conocer un poco más de la plataforma, cómo funciona, qué cosas tienen que considerar, y que nos contacten al correo de ventas@better.cl, donde podamos hacer una reunión junto a BioK, hacer un modo de ejemplo con alguna fuente de la empresa y mostrarles cómo funciona y todo el potencial que tiene la plataforma. Muchas gracias, Cristel, por mostrarnos lo útil que puede resultar esta tecnología BioK para las empresas, para gestionar tanto sus cumplimientos normativos como
los cálculos de huella de carbono como mencionaste. ¿Ya? Te invito a que te puedas quedar con nosotros. ¿Ya? Y también voy a invitar a Nicolás que se incorpore al panel para que podamos responder algunas de las preguntas que nuestra audiencia dejó por escrito y puedan tener irse contentos ya con la respuesta y sin ninguna duda. Voy a leer algunas de ellas. La primera dice, tengo un segundito. Ya. Para Nicolás, preguntan si la tecnología utilizada por Dubái para generar precipitaciones, si es que podría aumentar o afectar el límite planetario del agua dulce. Bueno, aquí es un poco complejo, ¿no? Porque en realidad lo que se hizo primero era inyectar partículas de sales de mercurio, creo, de plata. Y en esos primeros experimentos hubo obviamente caídas de toxinas en los suelos y hubo efectos negativos. Y en segundo experimento en Dubái, creo que en este caso fue partículas de sal, ¿no? Que obviamente tiene menos efecto, aunque la sal también tampoco es positivo para el suelo. Pero ahí, digamos que cuando empezamos a jugar con el ciclo natural de agua, obviamente va a haber perturbaciones que no vamos a poder controlar en el futuro. Obviamente la idea es a corto plazo aumentar la cantidad de agua dulce con las precipitaciones, pero al mismo tiempo vamos a tener ese tipo de perturbaciones como han tenido aquí, allá en Dubái, ¿no? Al final estaba buscando precipitaciones y lo que recibieron fueron agua tremenda que al final provocó más daño que beneficio. Gracias, Nicolás. Otra consulta es si es que las mineras realizan estudios de hídricos, ya sea voluntarios o por alguna normativa que los regule. Sí, por supuesto, el sector minero creo que es el sector industrial donde realmente tienen muy bien monitorado el tema del agua, ¿no? La mayoría de las grandes mineras tienen en vivo la cantidad de agua que consumen y la cantidad de agua que descargan y monitorean los diferentes parámetros según las leyes del país, ¿no? Y también lo que implementan son barreras, se llaman barreras hídricas, ¿no? Que permite limitar la contaminación de las capas freáticas. Bueno, ahí es un tema un poco sensible porque obviamente es discutible, ¿no? El beneficio de esas barreras hidráulicas, pero digamos que por lo menos en el sector minero grande sí está bastante bien monitorado y muy controlado. Pero obviamente siempre hay contaminación inevitables que el sistema de purificación no es, digamos, a 100% eficiente, ¿no? Siempre va a haber un poco de, por ejemplo, si hablamos de una mina de cobre, siempre va a haber un poco de cobre que se escapa, un poco de arsénico, y aunque las cantidades están por debajo de los límites máximo permisible, con el tiempo se va. Gracias, Nicolás. La siguiente pregunta dice, ¿cómo nos impacta la huella hídrica en el consumo de agua? Me refiero a la cantidad. Se habló de los impactos a la salud humana y biodiversidad, pero no sobre la cantidad. En el fondo la pregunta es, ¿qué parámetros hay para medir ese impacto? Pero el impacto, si entiendo bien, es impacto por consumo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una cuenca hidrográfica que tiene un estrés hídrico muy, muy elevado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es la cuenca hidrográfica de Antofagasta, donde el estrés hídrico es al máximo, entonces cualquier consumo que tengo voy a tener un estrés directo sobre el ecosistema, porque si yo consumo agua con mi empresa, esa agua ya no está disponible para otros usos, como el consumo doméstico, y tampoco voy a asegurar el funcionamiento del ecosistema, ¿no? Por ejemplo,
En Antofagasta hay esos ecosistemas que se llaman los salares, ¿no? Que es un ecosistema específico, y el hecho de extraer el agua obviamente va a afectar ese tipo de, ese efecto de ese tipo de ecosistema. Ya, espero que conteste a la pregunta. Muchas gracias. La siguiente consulta es si la tecnología que utiliza yoduro de plata para promover lluvia, si es que está estudiado su impacto en términos de calidad o de contaminación. Sí, no soy experto en eso, pero sí he leído que, sí, yoduro de plata, muchas gracias, y que al parecer sí tiene impacto, eh, sobre todo sobre las caídas, ¿no? De ese yoduro de plata sobre los suelos, ¿no? Ahorita no le puedo decir con detalle cuáles son los impactos, pero al parecer sí hay impactos negativos y por eso, como les mencioné, creo que en Dubái probaron con esas partículas de sal, de sodio. Gracias, Nicolás. La siguiente pregunta tiene que ver con el software BioK y al parecer esta pregunta nos llega desde Perú. Nos indican que el Ministerio de Medio Ambiente de Perú no especifica un software exclusivo, más sí una tecnología. Y la pregunta es si la plataforma BioK sirve para el cálculo de la huella allá. Sí, actualmente se está calculando la huella de carbono para otros países con el uso de la plataforma. Gracias, Cristel. Bueno, si quieren saber un poco más de cómo poder aplicar este software en su empresa, tanto en Chile como fuera, nos pueden escribir y para poder tener más información y podamos agendar quizá alguna reunión con ustedes, ¿ya? La siguiente pregunta, Cristel, dice, ¿qué metodología usa la plataforma? Si se basa en GHG Protocol o en la ISO 14064. Sí, es la ISO 14064. Perfecto, muchas gracias. No tenemos más preguntas escritas. Si es que quedaron algunas dudas que no alcanzaron a dejar o que nosotros no vimos, los invito a contactarse con nosotros, ya a través de ventas@better.cl o info@better.cl. ¿Ya? Entonces estamos llegando al final de nuestro encuentro. Esperamos que para quienes nos ven y nos escuchen, las materias que abordamos hoy sean una guía y que vayan en directa relación a la mejora de sus procesos productivos, siempre velando por el cuidado de la salud y la seguridad de sus trabajadores, como también del medio ambiente. Los dejamos invitados a ingresar a nuestra página web better.cl, donde podrán conocer mucho más de todas nuestras soluciones pensadas para impulsar el desarrollo sostenible de las empresas. Muchas gracias, Nicolás y Cristel, por haber participado con nosotros y por su importante contribución en este webinar. Y le dejo las palabras finales para que puedan despedirse. Bueno, muchas gracias por su interés y ojalá seguimos en contacto y bueno, gracias a Eliseo, gracias a Cristel y estamos aquí para servirles. Gracias, Nicolás. Sí, muchas gracias a todos los asistentes, los que se quedaron hasta el final y esperamos poder seguir conversando de otros temas y lo esperamos ya para el próximo webinar de mayo. Muchas gracias, Cristel. Bueno, la última pregunta, y es que de importancia para todos, nos preguntan si vamos a compartirle la presentación. ¿Ya? Así que la respuesta es afirmativa. Una vez finalizado este evento, le vamos a enviar a sus correos esta presentación. ¿Ok? Entonces, por mi parte, les reitero nuestro agradecimiento a quienes estuvieron con nosotros hasta este momento y reiterarles que está disponible en nuestra página web y redes sociales este webinar, ya por si quieren verlo nuevamente, también se lo vamos a enviar a sus correos, como les acabo de indicar, y nos vemos pronto para un nuevo webinar. Vamos a estar comunicándolo a través de nuestras redes, siempre relacionado con estos temas de sostenibilidad que aborda Better. Muchas gracias y muy buenos días para todos.